Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí en una discusión, en una conversación, creemos de suma relevancia, que va a reflexionar sobre la democracia en América Latina y el Caribe. En primer lugar, arranco por agradecer a todas y todos los participantes y sobre todo al panel que tenemos acá. Hicimos una revisión de cada uno de los perfiles y nos sentimos muy honrados de que hayan accedido a participar en este espacio. Las reflexiones creemos que van a ser de suma utilidad y aprovecho para compartir una serie de elementos. Uno, yo soy Alejandro Pacheco, representante residente adjunto del PNUD aquí en Colombia, y estoy acompañado de un panel de 4 periodistas de primer nivel. Ahora les voy a pasar la palabra para que se presenten, pero quiero darle un poco el marco para que vean cómo estos perfiles son de suma utilidad para esta discusión. Nosotros llevamos tratando de entender la democracia, los desafíos, los logros de la democracia en general en el mundo, en este caso en particular en América Latina y el Caribe. Y cuando miramos, el primer estudio que hicimos fue en el año 2004 y ya ahí empezaron a surgir las alertas. Básicamente, al medir la aprobación que tenía la democracia en la región, la mitad de la población de América Latina y Caribe estaba dispuesta a sacrificar un régimen democrático por otro más autoritario si este traía mejores resultados económicos. Recientemente, cuando empezamos a revisar esto nuevamente, vemos que en los últimos 10 años ha vuelto a haber una caída en lo que es la aprobación de la democracia y en este momento, de acuerdo al Latinobarómetro, a los datos del año pasado, el 48% de la región está de acuerdo con seguir con regímenes democráticos. No doy el otro lado de la cifra, pero creo que es fácil de intuir. Y cuando desagregamos estos datos, la situación aún se ve peor para mujeres y para jóvenes, ¿no? Entonces, eso nos da mucho que pensar y da pie al siguiente informe que vamos a publicar, que va a ser el año que viene, sobre la democracia en América Latina y el Caribe, y de ahí este panel y de ahí esta discusión. Para nosotros, como Naciones Unidas, cuando preparamos uno de estos informes, no nos sentamos en una oficina a puerta cerrada, hacemos lectura de datos secundarios y publicamos, sino que el proceso de generación del informe de conversaciones es absolutamente clave. Entonces, este espacio enriquece muchísimo la producción del informe y en ese sentido, bueno, hay un lado de interés particular que tenemos, tanto de escuchar las reflexiones que nos van a compartir, como vamos a dejar al final del panel un espacio para que ustedes hagan preguntas y comentarios que nos interesa sumamente. Quizás 2 mensajes que quisiera dar en el arranque y paso las palabras. Uno tiene que ver con la relevancia de por qué estamos haciendo esto con periodistas. Y de alguna forma, yo soy hijo de periodista y crecí en un periódico, ¿no? Entonces, digamos, estar aquí es muy especial para mí hoy. No es mi espacio habitual, pero cuando uno piensa en la democracia, la independencia del periodismo está intrínsecamente ligada a la democracia y a lo que la democracia puede o no puede conseguir. Entonces, ese es un elemento de la discusión. El otro es que el propio periodismo ya tuvo que ir en una reinvención tremenda a raíz de la transición al mundo digital, ¿no? Y probablemente las reflexiones de la reinvención del periodismo, que todavía está, digamos, en proceso, sirve para lo que se está denominando en los últimos 10 años la innovación democrática. Entonces, un poco los 2 temas sobre los que vamos a girar hoy va a tener que ver con la polarización, el periodismo y los datos. Ese es un eje principal. Y el otro es la innovación en el mundo democrático, la innovación democrática. Esos son los 2 temas sobre los que vamos a estar discutiendo. Yo, si me lo permiten, le pediría a cada uno de los panelistas que brevemente se presentara, que creo que vale la pena, y nos arrancamos con la discusión. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación y a PNUD por la invitación. Es un gusto verlos aquí. Mi nombre es Lorena Arroyo, soy española, pero llevo muchísimos años en América Latina, casi 18, y ahora mismo trabajo en el diario El País, desde la redacción de México, y dirijo un proyecto que se llama América Futura de Desarrollo Sostenible. Hola, buenas tardes. Soy Florencia Tuchín, vivo en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por la invitación al panel. Hoy estoy desde un rol más emprendedor, trabajando con Fundación Avina, vinculando sociedad civil y periodismo, tratando de acercar estos mundos a través de la agencia de Noticias In Context, pensando cómo se pueden potenciar, articular y generar diversidad de voces. Y por otro lado dirijo Otra Economía, que es un proyecto periodístico que busca promover ideas y conversaciones en torno a economías más inclusivas y fomentando las historias de emprendedores de triple impacto, pensando en los que hacen e innovan.
Así que muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Poco a poco te lo ajustan. Tú dale tranquilo que te lo ajustan. Hola, mi nombre es Abraham Jiménez Genoa, no tengo voz, así que quizás me trabe un poco. Soy cubano y vivo en España. Vivo en España justamente porque mi país, Cuba, es un país donde no hay democracia. Entonces, soy la persona perfecta para hablar un poquito de estas cosas. Desde el año 2016 hice periodismo independiente en Cuba y hasta el año 2022 el gobierno, bueno, me permitió estar allí y en ese año tuve que exiliarme y por eso vivo en España ahora. Hola a todas y a todos, buena tarde. Me llamo José Luis Peña Redonda, soy colombiano, vivo aquí en Bogotá. Trabajo en el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, el CLIP, donde tengo 2 sombreros. Uno es editor de comunidades y en ese trabajo lo que hago es intentar como crear y cultivar comunidades de creación de conocimiento para que nos ayuden a investigar. Y lo segundo es, hago parte del equipo que investiga desinformación. Yo antes de entrar al CLIP hacía justamente eso, investigar desinformación para la sociedad civil, para medios de comunicación, hace muchísimos años, siempre pensando en la democracia y buscando ideas y formas y evidencias para entender mejor qué pasa cuando la gente dice muchas mentiras. Bueno, como ven, tenemos un panel de lujo y entonces, como les decía, nos interesa mucho y, digamos, generar hoy la discusión a partir del rol principal del periodismo, que es investigar y reportar con precisión y rigor, ¿no? El mundo nunca antes ha tenido tanta información como hoy y, sin embargo, esa información que existe en el mundo no necesariamente se está convirtiendo en información y conocimiento para toma de decisiones de la ciudadanía. Más bien hay un tema de desinformación, de fake news, de deepfake, y podemos utilizar los términos ahora como queramos, pero yo, antes de entrar a los datos mismos, quisiera dar la posibilidad, digamos, los panelistas van a responder de diferente forma, pero el foco va a estar en la polarización, es decir, en un mundo con tanta información, tenemos un mundo crecientemente polarizado. ¿Dónde se origina o por qué estamos en esa polarización cada vez más creciente? ¿Cómo nos ayudan o no nos ayudan los datos o qué elementos nos ayudan para tratar de bajar esa polarización? Saber si el periodismo tiene una responsabilidad o no en generar o reducir polarización, y de última es la mirada de los datos, ¿no? Es decir, esos datos son fuente de polarización o no, quién es el dueño de los datos, cómo se manejan. Vamos a hacer una pregunta más bien amplia, yo creo que cada uno de ustedes sabe por qué lado la quiere agarrar, entonces arrancamos, si quieren, en este orden. Bueno, son muchas cosas, pero si empezamos por la polarización, yo creo que si a alguien nos afecta sobremanera esa polarización es a los medios, ¿no? Que cada vez tenemos menos credibilidad, eso es una realidad en la sociedad. Cada vez la gente se informa por vías alternativas, pero quizás el mayor problema es que los gobiernos también informan. Por ejemplo, pienso en el caso de México, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador responde muchas veces a la ciencia, a las evidencias con "yo tengo otros datos". Los datos son muchos y, como sabemos todos, depende de cuáles se escojan, podemos defender una posición u otra. Creo que el rol de los medios es fundamental. Yo creo profundamente en el rol de los medios como servicio público. Lo aprendí, yo trabajé en la Agencia Española de Noticias, en la agencia EFE, pero también trabajé en la BBC y luego trabajé en Univision en Estados Unidos, y ahí aprendí la importancia que pueden tener los medios como un servicio público, ¿no? Tú veías perfectamente que, sobre todo para migrantes de primera generación que llegaban, era fundamental que tú dieras información no solo en materia de inmigración, sino también en materia de salud. Cuando alguien llega a un país nuevo, tiene que saber cómo navegar sistemas que desconoce. Muchas veces los migrantes llegan en condiciones de vulnerabilidad, donde no tienen mucho más tiempo que para trabajar todo el día, pagar sus deudas, sacar adelante a sus familias en sus países. Entonces yo me acuerdo que en aquel momento yo llegué a un equipo de Univision Digital, que era un proyecto muy ambicioso, con perfiles de periodistas de alto nivel de toda América Latina, algunos de España. Y claro, queríamos hacer grandes investigaciones, ¿no? Y como revelar pues grandes historias, que las hacíamos, pero muchas veces a los periodistas nos toca bajarnos y entender realmente qué es lo que necesita la audiencia y cómo podemos ser útiles. Para mí es fundamental en ese sentido siempre tener el pie pegado en la tierra,
recorrer mucho las comunidades, los medios comunitarios, sobre todo en los países en los que hay falta de libertades, como puede ser el caso de Cuba, como puede ser el caso de Venezuela o Nicaragua, están haciendo un trabajo increíble en ese sentido. Hay un proyecto en Venezuela que se llama el Bus TV, que es un grupo de periodistas que van por buses públicos dando noticias a la gente, porque en medio de una sociedad tan complicada no tienen cómo informarse o no es su prioridad. Entonces, mi primer mensaje de cómo mantener la credibilidad y cómo seguir siendo relevantes es pensar en ese servicio público y pensar cuáles son las necesidades de nuestra audiencia, que no se nos olvide y que no dejemos de poner el pie en la tierra. En lo personal, la polarización es algo que me está preocupando mucho y lo veo como un problema grande hoy para los medios, sobre todo porque genera pertenencia. Hay gente que busca en la polarización la pertenencia a determinados grupos y queda como un extremo de pertenencia por un lado y otro extremo de pertenencia por el otro, y las conversaciones terminan siendo cada vez más imposibles porque no hay encuentros, no hay grises. En ese sentido es como que cada polo busca el medio que le está hablando y se terminan generando conversaciones unidireccionales que no se pueden combinar y no se pueden encontrar puntos de conversación, que es lo que fomenta la democracia y poder encontrar esa diversidad de voces y diversidad de pensamiento. Y en ese sentido, lo que me parece como desde periodismo lo que podemos hacer es pensar un poco al escribir nuestras notas, quizás desde mi lugar como redactora y aprovechando el lugar de la newsletter, que para mí es una herramienta hermosa porque me permite tener mucho feedback de la comunidad que lee la newsletter. ¿Cómo le hablo también al que no piensa como yo, el que piensa distinto? ¿Cómo escribo para incluir y romper esos polos? ¿Cómo busco incluir a esas personas? ¿Y cómo vuelvo a algunas conversaciones para atrás? Porque yo lo que veo últimamente es que hay conversaciones que retrocedieron, que creíamos que habían avanzado mucho en relación a, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible, en relación a feminismo, en relación a migraciones, y vuelven para atrás con las polarizaciones. Entonces, buscar la forma de escribir para retomar conceptos, para volver a incluir a personas y encontrar en esa redacción los grises y los puntos en contacto entre los polos. Sí, yo creo que el periodismo es fundamental para garantizar la democracia, ¿no? Sobre todo en países donde esta no existe, ¿no? El caso de Cuba es fundamental para entender qué puede suceder en un país donde la información es secuestrada y cambiada esa realidad, ¿no? En Cuba es un país donde hay un solo partido, el Partido Comunista, y por ley, si no hay más ningún otro partido, por ley ese partido tiene a su haber la subordinación de todos los medios de comunicación, es decir, todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio, todos los periódicos están subordinados al Partido Comunista y son los únicos medios que pueden, por ley, funcionar en el país. Incluso a veces los directivos de esos medios ni siquiera son periodistas, son funcionarios del Partido Comunista. Entonces hacer periodismo fuera de esa sombría legal es alegal. Y obviamente esos medios de comunicación lo que hacen es propaganda, porque lo que hacen es como vender una realidad acorde a la que le interesa al propio gobierno cubano. Entonces, en Cuba, hacer periodismo tiene un valor añadido que va más allá de la propia profesión, que es brindarle a sus ciudadanos su verdadera realidad, que la viejita de la esquina que no tenga medicamentos se vea reflejada, que los niños que no tienen un plato de comida encima de la mesa puedan verse reflejadas en su familia. Entonces, nosotros en Cuba, los periodistas, de alguna manera, tenemos esa responsabilidad, porque durante 6 décadas, como nos han secuestrado al país y se han vendido otra idea. Entonces, de alguna manera, el periodismo es fundamental para garantizar eso, porque obviamente esta cosa que siempre pensamos que es cliché y que está en todos los lugares y que a veces se suele asumir como una frase vacía, como el periodismo está para fiscalizar al poder, y ese es uno de sus verdaderos roles, ¿no? No hay manera de que un ejercicio ciudadano tenga fruto sin que ese propio ejercicio
cuestione la realidad. ¿Y qué sucede en los países que no son democráticos, donde está limitadas las libertades básicas y los derechos fundamentales? Lo primero que hace es controlar la información para controlar lo que la gente piensa y a partir de ahí imponer una otra realidad. Entonces yo creo que es fundamental para garantizar la democracia que exista un buen periodismo, y para hacer un buen periodismo hay que estar cerca de las personas, contar historias que puedan ayudar a esas personas, ¿no? Es muy triste porque vivimos en una región donde nuestra realidad es muy dura, es muy cruda, y casi siempre la mayoría de las historias que contamos son historias de desgarro, historias de desasosiego, historias de la crudeza más absolutamente, a veces hasta surrealista, ¿no? Pero sin tener que obviar esas historias, porque es lamentablemente nuestra realidad, hay que empezar a pensar, justamente porque estamos viendo cómo va avanzando en nuestra región toda una especie de virus antidemocrático y autoritario que ya traspasa el triángulo maldito de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ya se sumó Bukele, ya vemos por ahí abajo a Milei, y así van empezando, y cuando vamos a ver, de pronto se van a haber robado el continente. Entonces, nosotros los periodistas que tenemos la función social no solo de contar la realidad, sino de vigilar esa democracia, también tenemos que empezar a apuntar a esas historias que hablan de actitudes y una sociedad que es capaz también de ponerle pecho y el cuerpo a ese autoritarismo. Bueno, uno viene acá al Festival Gabo y escucha a los colegas lo que están haciendo, lo que han hecho, y sale feliz en la nebulosa, lleno de entusiasmo y motivación. Hace el trabajo, a veces a un costo personal muy alto, noches cortas o sin dormir, estrés, luego incluso problemas legales, problemas personales, lo que sea, y lo saca al aire, y un poco es como ir a una dulcería a vender brócoli, porque lo pone en redes sociales, y las redes sociales no están en el negocio de difundir el periodismo, sino de vendernos cosas que nos gustan, que nos interesan, y el periodismo no tiene por qué ser complaciente. Entonces, lo vivimos todo el tiempo. Nuestro trabajo en el CLIP, parte de lo que hacemos es justamente buscar la manera de llevar lo que hacemos, que es súper laborioso y a veces difícil de entender a las audiencias que pueden hacer algo con eso, pero los vehículos son insuficientes. Las redes sociales estás compitiendo con todo el mundo, con la desinformación, con los mensajes hiperpartidistas que tienen un engagement pues garantizado, con la publicidad, con los memes. Entonces, uno piensa, bueno, al final el periodismo que la gente termina consumiendo es el periodismo que le complace, que le gusta, que reafirma sus propios prejuicios, sus propias ideas, y no estamos teniendo espacios suficientes para mostrar el periodismo y los contenidos y la información y los datos que podrían abrir la discusión, que no están de acuerdo con lo que creemos, pero que de todos modos deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer juicios sobre lo público, ¿no? Y hablando un poco de datos, yo pondría una alarma, y es que si bien es cierto que hay muchos datos, no siempre hay buenos datos. El Salvador probó El Salvador que es cuestión de firmar 2 decretos para desmantelar un sistema de información pública. Hacer periodismo de investigación en El Salvador hoy es exponencialmente más difícil que hace 6 años, porque el gobierno decidió que ya no iba a dar información pública. Argentina, tristemente, está recorriendo un camino similar. En Colombia están haciendo maromas técnicas con los sistemas de información pública y contratación, por ejemplo. Entonces, habría que cualificar mucho mejor esa pregunta de los datos, de si hay muchos datos, más datos, mejores datos. No siempre hay mejores datos. El acceso a la información pública es parte muy importante de lo que nos va a permitir tener conversaciones francas sobre lo que está pasando, y eso no está pasando, y eso está dañándose. Bueno, sumamente interesante, ¿no? Para pasar a la segunda pregunta voy a tomar algunos de los elementos que han dicho, porque me parece que son importantes y que hay una especie de espejo con la pregunta que tenemos para la democracia, y al mismo tiempo hay una contradicción manifiesta. Entonces, quizás el término más importante que se decía en el arranque es credibilidad, ¿no? El periodismo, la credibilidad del periodismo está en entredicho, la credibilidad de las instituciones públicas también. Ahora mismo la credibilidad en América Latina está en un 20%. Entonces, digamos que ahí está el gran desafío de partida, y poníamos una especie de triángulo en el caso del periodismo, que sería equivalente al de una democracia, que es credibilidad, servicio público
E incluso yo me pregunto aquí, lo dejo abierto para la siguiente pregunta, el rol del periodismo desde una dimensión de pedagogía, pero servicio público, y el tercero, que es preocupación de la ciudadanía. Es decir, en qué medida lo que las democracias están abordando, discutiendo, priorizando, o lo que el periodismo está abordando, discutiendo, priorizando, les habla a las preocupaciones de la ciudadanía. El otro gran término era subordinación, ¿no? Y escuchábamos subordinación del periodismo al Estado. Quizás un poco hemos rozado el tema sin entrar, que es subordinación del periodismo a los grandes poderes económicos y subordinación del periodismo a la venta inmediata, ¿no? O sea, la gente consume lo que le gusta y lo que le gusta genera publicidad y lo que genera publicidad de nuevo te pone ahí arriba. Entonces, ¿cómo es ese juego del periodismo independiente en esta triple subordinación, que de paso es la misma subordinación que recibe la democracia? Y la contradicción, si quieren, que me llamaba mucho la atención escuchando algunas reflexiones, más allá del tema de pertenencia, que es importantísimo en una sociedad cada vez más solitaria, ¿no? Pero la contradicción radica en que justamente la democracia permite que el periodismo haga estas investigaciones para muchas veces mostrar las crudezas. Muchas veces el foco está en todo lo pendiente, ¿no? Y lo pendiente siempre es muchísimo, pero eso a su vez genera desesperanza. Y yo puedo bloquear eso inmediatamente con mensajes simplistas, cortoplacistas, que después además voy a frenar los medios de comunicación para que no saquen el resto de la historia, con lo cual el ejercicio, la relación entre democracia y periodismo y poder sacar muchas cosas a veces va en detrimento de una mirada más optimista de la propia democracia, que permite muchos logros, ¿no? Entonces, un poco en esa pregunta, un poco orientada ya, pero se habla desde hace 10 años mucho del tema de la innovación democrática, ¿no? Con estos elementos que estamos poniendo ahí, ¿qué reflexiones tienen ustedes sobre la innovación democrática, el rol del periodismo y un poco lo que está pasando con estos elementos? Y diría, si se sienten cómodos, vamos en el mismo orden de respuesta. Bueno, una cosa que me gustaría comentar es que ahí al final de la pregunta hablabas de las emociones, ¿no? Yo creo que volviendo al punto anterior, si hay ese desapego con la democracia, es porque la gente siente que las democracias les han fallado, ¿no? O sea, que no han sido capaces de solucionar los gobiernos democráticos, los problemas de desigualdad y otros tantos problemas que hay en esta región, ¿no? Entonces están llegando unos líderes que hablan muy alto y que apelan a emociones rápidas y fáciles. Un Milei, un Donald Trump, un Bukele. Me comentaba ayer una compañera, no sé si está por aquí, Ana Cristina Basantes, periodista ecuatoriana, que Noboa en Ecuador, por ejemplo, acaba de aprobar un plan, un gasolinazo, un impuesto, ¿no? a la gasolina, que a los gobiernos anteriores las manifestaciones se lo habían tirado abajo, no lo habían podido sacar adelante. Llega este presidente con aires muy de Bukele, ¿no? O formas más bien, y consigue aprobar sin ningún tipo de manifestación el decreto porque su argumento es que eso va a servir para dar más seguridad al país, ¿no? Entonces yo creo que los medios, los medios también lo que debemos hacer es también apelar a esas emociones a través de la empatía. En esta sociedad tan polarizada, sí hay palabras incluso que están muy polarizadas. Afortunadamente creo que en el caso de Colombia es una excepción, pero yo que cubro muchos temas de cambio climático, el cambio climático ahí está puesto en duda en muchos lugares. O sea, hay gente que no cree en el cambio climático, que cree que es fake news, que cree que esto es mentira, que nos lo estamos inventando, una parte de la población como que tiende más al progresismo, ¿no? Para mí eso es una realidad. En Colombia creo que, por eso lo mencionaba, y yo siempre aprovecho para decirlo aquí porque creo que es un tesoro que no hay que perder. Creo que todos los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, reconocen la importancia de la biodiversidad y que el cambio climático es una realidad con la que tenemos que trabajar. Pero volviendo al tema de las emociones que decía, yo, por ejemplo, en mi sección en América Futura, trato de apelar mucho a esas emociones, ¿no? No tanto hablar de palabras grandes que nos pueden separar como sociedad. Tú antes mencionabas el tema del feminismo, es lo mismo, ¿no? A veces dices igualdad de género y ya hay gente de determinado espectro político que rechaza ese tipo de palabras, pero si hablas de emociones, de gente de cosas que se están haciendo en las comunidades, ¿no? De cosas que están funcionando, que son, no sé si quieres que hablemos más tarde también, pero nosotros lo hago de una. No, pues por ejemplo yo en América Futura, y sé que tú también, Florencia, tratamos mucho de hacer periodismo de soluciones, ¿no? De poner el foco en lo que sí que funciona, en todas esas iniciativas de innovación democrática quizás
que hacen que esta sociedad siga adelante y toda esa gente que se une para hacer cosas que están bien y a favor de los demás. Entonces, para mí, cuando, por ejemplo, me dieron la oportunidad hace 2 años de crear este proyecto de América Futura, era algo fundamental. O sea, después de más de 15 años contando, porque desgraciadamente los periodistas nos solemos centrar en lo que no funciona, ¿no? Y también entiendo un poco el desapego de parte de la sociedad en los medios o el cansancio de leer siempre noticias de lo que no está bien. O sea, cualquiera le deprime y eso lo vimos durante la pandemia, que había gente que ya no quería ver más noticias y lo entiendo perfectamente, la salud mental es lo primero. Pero por eso también creo que yo hablo mucho con mi equipo, por ejemplo, de hackear las ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? Hackear desde los titulares, no digo hacer un clickbait, pero digo de tratar de ser innovadores, de llamar la atención de la audiencia desde el titular con algo que le vaya a llamar la atención, que le haga hacer clic y entrar, pero luego no defraudar, obviamente, y poner ese foco en lo que sí que funciona, que además no solo es que todo sea periodismo de color de rosa, porque al contar una solución también tienes que contar el problema, ¿no? Pero por lo menos estás dando un poco de luz a la sociedad de por dónde ir, y por mi experiencia en estos 2 años que llevamos con América Futura, tiene mucho potencial de inspirar, ¿no? Nos contactan muchas veces, oye, he visto ese proyecto, pueden ser proyectos pequeñitos. Hoy, sin ir más lejos, tenemos un proyecto en Chile que están usando cabello humano para hacer un dispositivo para limpiar el mar contaminado o los ríos contaminados, ¿no? Para limpiar el agua. Pueden ser cositas pequeñas, pero que alguien lo está haciendo en otro lugar y se apoyan, se comunican. Yo creo que también los medios tenemos un potencial de inspirar y de mostrar hacia dónde, en medio de todas estas cosas que no funcionan, puede ir la sociedad. Siguiendo un poco con lo que venía diciendo Lorena, porque trabajo desde una mirada también desde el periodismo de soluciones, cambio climático, pobreza, hambre, son problemas que no tienen fronteras en la región, digamos, todos compartimos estos problemas, pero sí tenemos un montón de personas al mismo tiempo que están innovando y pensando cómo vivir en una sociedad más inclusiva y pensando cómo mejorar el sistema dentro de lo que vivimos, y también es mostrar un poco qué es lo que están haciendo, y sin pensar en héroes, porque el periodismo de soluciones trata de no pensar en los héroes, sino en procesos y en grupos de organizaciones pensando cómo resolver problemas. Y cuando pensamos, por ejemplo, en Medellín y en la transformación cultural que hubo, o en la ciudad de Sobral y su transformación en materia de educación, en el Gran Chaco y la red de 5.000 mujeres artesanas que trabajan por sostener el territorio, digo, en todos estos casos no hay una persona motivando, sino que hay un sector público, hay un sector privado, organizaciones de la sociedad civil, todos articulando, pensando en una acción colectiva, en un impacto colaborativo que busca generar transformación. Entonces, en ese sentido es la mirada desde el periodismo de soluciones de poder mostrar también estos procesos. Y en ese sentido me parece que también uno de los desafíos del periodismo de soluciones hoy, que es una técnica que tiene mucho por seguir recorriendo en la región, es los datos. Muchas veces es difícil acceder a datos dentro de América Latina. Volviendo un poco a la pregunta anterior, ¿no? De acceder a datos a través de universidades, acceder a datos a través de organizaciones, buscar en los organismos internacionales, pero a veces las formas de medición entre los distintos países es distinta, entonces es difícil de comparar. Ahí es donde tenemos que seguir impulsando. Y otra mirada más, otra reflexión para traer ahora es, digamos, y esto lo decía un poco en la respuesta anterior, la potencialidad que hay de articulación entre el periodismo y sociedad civil. Y muchas veces todavía se mira con un poco de escepticismo, como que la sociedad civil va a influir en la mirada del periodista, pero la realidad es que la sociedad civil es la que está también en el territorio, la que nos puede traer historias, la que nos puede contar los impactos, los testimonios, y esa articulación puede ser muy poderosa y transformadora, porque traes los ejemplos, traes los datos, traes las miradas. Entonces hay una articulación para seguir explorando y no solo quizás desde el periodista, tomar conciencia desde el medio entero. Tiene que haber como una posición del medio de abrazar estas alianzas para seguir construyendo participación ciudadana. Y ahí hay algo del periodismo participativo que también trae una mirada de escuchar más a
las comunidades, a las personas, qué tienen para decir, ¿no? No venir desde las instituciones y traer nosotros estas ideas de esto es así, sino también escuchar a la audiencia, ¿no? Y interactuar con esa audiencia. Hay mucho para explorar ahí, de entender qué es lo que le está pasando a la audiencia con lo que escribimos. Sí, a mí me parece siempre como interesante cómo, bueno, todo este debate, ¿no? de la crisis de la democracia y cómo la democracia, bueno, de alguna manera ha fallado y a partir de ahí, bueno, podamos estar asistiendo a su final. Pero cuando se habla de eso, bueno, los que critican y toman esto como caldo de cultivo para imponer estas otras lógicas autoritarias, olvidan algo que es fundamental, que es que la democracia permite la propia cuestionamiento de su sistema. El autoritarismo no, el autoritarismo impone. No se puede, si dentro del autoritarismo no puedes criticar, ¿no? Porque no viene de la región, pero hay un ejemplo como muy claro ahora, que es el caso de España, ¿no? Con el auge de toda la ultraderecha y tal. Bueno, hay un sector que habla de que España es una dictadura, ¿no? Y bueno, y nosotros los latinoamericanos que sabemos lo que son las verdaderas dictaduras, yo me les tengo que reír en la cara. Es como, ustedes no saben, ¿cómo ustedes van a decir que es una dictadura? Justamente porque en las dictaduras tú no puedes decir que es una dictadura, porque cuando digas eso vas preso o te tienes que exiliar. Entonces, la democracia, se apagó esto, ¿no? No. La democracia tiene ese valor añadido. Y yo creo que dentro de todo esto es fundamental la información, ¿no? Que es un poco de todo lo que hemos estado hablando, que al final termina mezclándose con la sociedad civil. En el caso de Cuba es fundamental, y para entender lo que ha sucedido allí en los últimos años, lo que ha pasado con Internet. Es decir, en Cuba se permitió que los cubanos se conectaran por primera vez a Internet a finales de 2015. Ese año, bueno, en un juego performático a la democracia, Raúl Castro dijo, bueno, vamos a darle a estos pobres ciudadanos Internet, y puso en 33 plazas públicas del país antenas Wi-Fi, y donde 1 hora de conexión en ese momento, donde el salario básico de los cubanos era de $30 al cambio, 1 hora de Internet costaba $2. Es decir, básicamente tenías que dejar de vestirte y comer para poder conectarte. Después pasaron a 56 plazas, después a 100 y tantas, y en el 2019, finales del 19, ya por primera vez ponen la Internet en la telefonía móvil. Eso que de alguna manera Raúl Castro lo hizo en un momento donde se estaba acercando a Estados Unidos, para decir, bueno, mira, no aprieto tanto a los cubanos, no estamos dando Internet en 2015. Generó todo un nacimiento de una sociedad civil que cambió por completo la fisionomía del país, y por tanto ese jueguito, ese sencillo movimiento democrático de esa dictadura cambió el país. ¿Por qué? Porque nacieron una generación de medios independientes a la que yo pertenezco, artistas contestatarios, artistas políticos pudieron expresar con más libertad, y los ciudadanos pudieron acceder a esa obra. Pero no solo eso, sino que la propia ciudadanía en las redes sociales, cuando contaban su día a día, contaban un día a día subversivo, ¿no? Porque si decían, no tengo luz durante 14 horas, o voy a buscar el pan y no hay pan y tengo que hacer una fila de 4 horas, sí, eso no lo está contando ni siquiera un periodista, lo está contando el vecino de la esquina, y esa realidad termina minando y cortando ese manto de propaganda que había impuesto el gobierno durante 60 años. Entonces, la sociedad cubana empezó a empoderarse en la virtualidad, porque hasta ese momento no tenía un mecanismo para poder expresarse, ¿no? Habían pasado 60 años y no había una sola voz, que era la del gobierno, a través de sus medios de comunicación. Pasa esto, y ese empoderamiento en la virtualidad terminó saltando a la realidad. Y empezaron a manifestarse en las calles, empezaron a nacer alianzas entre medios de comunicación, periodistas y activistas, artistas con periodistas. Se volvió el país un hormiguero, y terminó el país en las calles por primera vez en 62 años y en 62 lugares, el país pidiendo un cambio democrático, ¿no? Bueno, lo que pasó después fue obviamente lo que deja las claras lo que es ese gobierno. Metieron a más de 1.500 personas
a las cárceles por salir a la calle a pedir como no nos abusen más, e incluso alrededor de 50 menores de edad llegaron a estar en prisión en ese proceso. Entonces la información yo creo que es fundamental para que funcione la democracia en países donde incluso la sociedad está marcada por el desajuste ambiental, el desajuste económico. Es fundamental para un poco poner las cosas con alguna intención en sus puestos. Bueno, cuando yo escucho que cada vez menos y menos gente cree en la democracia, yo me pregunto qué es lo que están respondiendo. Si no creen o si les parece que los gobiernos democráticos actualmente existentes no funcionan, o si no creen en los valores democráticos, porque son dos respuestas bien distintas. Y pues que no le guste el gobierno actual, eso es casi que un rasgo de la identidad latinoamericana, ¿no? Estamos llenos de gobiernos de mayor o menor medida disfuncionales, cuando no directamente antidemocráticos, pero cuando uno se ponía a ver cosas como las soluciones que cubren los colegas de Periodismo Soluciones, los temas de cómo las comunidades digitales se vuelven comunidades, se vuelven espacios de incidencia real, cuando uno se pone a explorar espacios donde la gente toma su destino con sus propias manos, lo que uno se da cuenta es que hay mucha vitalidad democrática, o sea, al contrario, la gente tiene como una intuición profunda de lo que es la democracia, de cómo nos organizamos y cómo accedemos a cambiar las cosas a partir de trabajar colectivamente. Yo creo que cuando uno, por ejemplo, en el periodismo hay varios casos. Un colega que está por acá, que se llama Adrián González, que él un día se dedicó a verificar mentiras que venían de Venezuela, él está en la diáspora, para su familia. Y creó un grupo en Telegram. Si le estoy contando mal, Adrián, me perdonas, pero bueno, me enteré ayer en un almuerzo de esta historia que le estoy contando. Y ese grupo se viralizó y la gente comenzó a consultarlos, y los periodistas comenzaron a consultarlos, y hoy por hoy ese grupo que Adrián ha formado con su equipo ha descubierto unas cosas muy importantes de cómo funciona el sistema de la propaganda en Venezuela. Ha creado una vitalidad democrática en un espacio político donde no hay democracia. Podemos hablar también del caso de Mutante en Colombia, donde se dedican a posibilitar conversaciones difíciles, a abrir espacios polarizados, usando el periodismo como método. Cuando uno le pregunta a las personas por qué odian a los periodistas, les cuentan que porque somos elitistas y porque no estamos sintonizados con las cosas que a la gente realmente le importan, ¿no? Yo creo que, y claro, el periodismo es una posición que habla, ¿no? O sea, el periodista es una persona que va y habla y dice cosas, y deberíamos un poco comenzar a pensar en que es una persona que va y escucha cosas, ¿sí? O sea, el periodismo tiene que escuchar más, y en ponerse en una posición de escucha. No, ya, gracias. Y lo que ocurre cuando un periodista o cuando un grupo de periodistas se pone en la posición de escuchar es democracia a pequeña escala. Lo que ocurre cuando las personas en sus lugares se dedican a solucionar sus problemas locales, a entender qué pasa, a organizarse, también es democracia. Y creo que la gente sí cree en eso, tiene una intuición poderosa, sino directamente un concepto claro de que eso también es democracia. Entonces, yo pienso que habría que cualificar un poco esa idea de que estamos en una crisis democrática, porque de pronto no lo estamos tanto, de pronto estamos haciendo las preguntas que no son o mirando donde no es. Bueno, sumamente interesante. Yo tengo otro montón de preguntas, pero tengo un llamado que es que me corresponde dejar al público también hacer preguntas y comentarios. Entonces, diría que este es el momento, los últimos 20 minutos, que abrimos para preguntas, comentarios del público. No sé quién me ayuda a moderar. Veo una, dos. Arranco. Por ahí, mira. Hagamos, si quieren, una ronda de las primeras 3, 5 preguntas y vemos. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Marín. Bajando sobre la premisa de que periodismo es igual a democracia, podemos hablar que en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, se venía generando una tendencia de la ola rosa de la izquierda. Pero últimamente el discurso de la ultraderecha está siendo muy politizado y está tomando mucha gran partida entre la sociedad, viendo a un Donald Trump, a un Bukele, a un Milei, y vemos la ola de izquierda que se ha generado más dictaduras, un socialismo un poco más fuerte, muchas más violación de derechos humanos. ¿Qué impacto podría tener la ultraderecha en el periodismo, hablando que son discursos populistas y que no importa ya la violación de derechos humanos, solo para aumentar la economía y bajar el crimen organizado? Gracias.
Sí, creo que bueno, no soy periodista, soy crítico del periodismo, pero es que creo que ustedes generalizan el periodismo. No todos los niveles, si alguien habló de elitismo, tiene que ver con las formas que se dan periodismo. Aquí hay, por ejemplo, emisoras universitarias, hay emisoras comunitarias, hay periodistas de la calle, pero también vemos unas élites que son las que polarizan. Nosotros tenemos una revista Semana, El Tiempo, que son de ultraderecha y defienden un sistema neoliberal y capitalista. Entonces no pueden generalizar y defenderse todos, como digamos aquí tenemos las Fuerzas Armadas y todos defienden los falsos positivos. No pueden defender el asesinato de civiles que no están en la guerra y que les ponen un uniforme y los asesinaron. Entonces el hecho de que sean de las Fuerzas Armadas no significa que todos sean iguales. Entonces hay una generalización. Por ejemplo, en los conceptos, yo realmente no creo en la polarización. Es un concepto que nos vino de Estados Unidos como el del terrorismo y de Europa, que seguimos en el colonialismo eurocentrista y colonialista. O sea, aquí hay gente también independiente y acabo de ver una charla donde en los territorios la gente no se puede polarizar. Por ejemplo, en Colombia, los paramilitares y los guerrilleros no pueden polarizarse porque los asesinan. Entonces, la polarización es un concepto que hay que mirar con mucho cuidado y no generalizar como hacen ustedes, que somos pues los adalíes de toda la democracia y que el periodismo todo es objetivo. Entonces pienso que eso tiene que hacerse un autocuestionamiento el periodismo. Por ejemplo, hablando de democracia, realmente ustedes mismos se contestan. Unos países como los nuestros, donde el 4% tiene la riqueza, y este es un sitio de riqueza, este colegio, entonces resulta que tienen el 70% de la riqueza de todo un país. Son los que pueden hablar de democracia y ellos se les llena la boca hablando que el país está preocupado, porque ellos sí tienen país, pero el resto no tenemos país. Entonces hay que definir bien esos términos, los periodistas tienen que hacer conciencia de lo que están diciendo y cómo es que utilizan eso de la polarización, el concepto de democratización y democracia, porque lo miran es como lo que nos trajeron los franceses, el ejecutivo, el legislativo, ¿sí? Y entonces que hay tres poderes y eso es democracia. Ahorita veía un documental que democracia es votar. No, señores, aquí se han robado las elecciones. En 1968 Carlos Lleras le robó las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla y de ahí se formó el M19. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos decir que eso es democracia? ¿Me entiendes? Entonces toca, digamos, los periodistas por eso están perdiendo también sintonía, porque toman partido y se vuelven activistas, ¿sí? Políticos. Y además de eso, pues no definen los términos para la gente que no está polarizada, por ejemplo. Ya le digo, en los territorios no se pueden polarizar porque los matan. Entonces, si se van por allí, por la ultraderecha, los paramilitares o por la guerrilla, pues los asesinan. Entonces, toca que los periodistas también tomen conciencia en la utilización peligrosa de algunos términos. Por ejemplo, terrorismo, eso lo trajeron los Estados Unidos. Entonces, la guerrilla era terrorista. No, tienen que mirar cuál es el contenido en cada país, en cada región. Ese es mi consejo. Gracias, muchas gracias. Veo otra mano aquí y otra allá. Una y dos más y paramos esta primera ronda. Hola, sí. Me preguntaba un poco encaminada hacia cuál es la reflexión más, digamos, crítica y sana que se puede hacer de los medios, sobre todo en los medios colombianos y los que tienen más fuerza, que son los más tradicionales, donde a veces más que periodismo se cultiva un poco el ser opinador. Entonces uno ve esas grandes figuras periodísticas y uno ya no sabe muy bien si están haciendo un ejercicio periodístico o son grandes opinadores. Y eso y además ya ni siquiera sabemos si son grandes opinadores o están utilizando el periodismo para lanzarse a la política. O sea, se vuelve una vaina un poquito descarada y que uno no la entiende bien y que como que deslegitima mucho el periodismo, y también una costumbre que no sé si es por el exceso de información y por la premura con la que se vive la creación de la noticia y de la investigación, y es que cosas que antes en la escuela de uno, cuando uno iba a la universidad, le podían decir, oiga, esto es un indicio para que usted haga una investigación y la publique. Cuando tenga la investigación completa,
resulta que ahora estos indicios se botan al aire y entonces eso, en lugar de informar, lo que crea es un montón de ruido en la sociedad, una sociedad que está cada vez en medio de toda esta información, más desinformada, más perdida y que tiene menos cultivo político y menos cultivo crítico. Y por supuesto no voy a querer que se censure a los medios, porque los medios revitalizan la democracia, pero aparte de atrincherarse, digamos, en la libertad de prensa, ¿cuál es la crítica real de, hey, la estamos cagando en esto porque estamos contribuyendo a que seamos una peor sociedad en una de las eras más informadas y donde la gente debería poder prepararse más? Perfecto, nos queda una cuarta pregunta ya. A ver, yo sin ser periodista, hablo como un ciudadano del común, quiero reivindicar el papel del periodismo. ¿En qué sentido? El periodismo investigativo en Colombia ha sido fundamental para mantener la democracia, entre comillas. No nos olvidemos del caso de los carrotanques, que si no es por el periodismo, esto hubiera quedado escondido. No olvidemos el caso del 8000, que también por periodismo salió a flote. Entonces, no todo es malo dentro del concepto de periodismo. Periodismo investigativo en Colombia es un fuerte espaldarazo a la democracia como tal. Y no sé si había una quinta allí atrás, ¿verdad? Sí. Cerremos con esa quinta la primera. Hola. Sí, me gustaría hacer una pregunta de pronto en un orden editorial. Quiero volver a lo que se mencionaba un poco sobre la agenda y un poco este contexto donde el periodismo pues termina siendo una agenda de estrés para la ciudadanía, y en ese orden hay como un gran detrimento de su consulta, celebración, etc. Bueno, pensando un poco en aras de la democracia, y que la democracia pues siempre tiene que ser un poco erigida a través de acciones, quería preguntar un poco cómo configurar entonces una agenda más esperanzadora, es decir, una agenda que no termine pues funcionando servilmente a las élites que determinan lo que es una agenda económica, ¿no? Porque como que parte de unos preceptos de que la economía es siempre macroeconomía y no la microeconomía que la gente vive en los barrios, por ejemplo. O que la agenda cultural es, no sé, otra vez, una visión muy colonial de lo que es la alta cultura y no las manifestaciones conjuntas. Entonces, creo que mi pregunta es un poco esa, sobre todo como qué líneas editoriales tienen que ser exploradas para encontrar estas agendas de esperanza. Me gustaría concebirlas un poco así. Bueno, yo creo que la ronda ha sido muy completa, sumamente interesante. Creo que vamos a poder hacer esta ronda por tiempo. Vamos a ver si da para algo más, pero si no, diría que cada uno se sienta libre de responder cualquiera de las 5 preguntas. No hace falta que todos respondan las 5. Y yo añadiría una última pregunta, ya que estamos. Digamos, un poco está este espejo que estamos haciendo entre periodismo y democracia, y de alguna forma la democracia tiene grandes logros, pero tiene enormes desafíos todavía, ¿no? El periodismo también, como decíamos antes, está en una transformación y todavía está viendo en qué se está convirtiendo el periodismo. O sea, por un lado todo el mundo es periodista, por el otro lado están los grandes medios. Hay un tema casi de mucho río revuelto, ¿no? Hemos escuchado posiciones muy distintas y probablemente todas son ciertas en alguna medida. Entonces yo me pregunto, casi con este doble péndulo de Polanyi, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo el periodismo? Es decir, de aquí a 10 años, ¿cómo nos imaginamos el periodismo? Hubo un tiempo en el que el periodismo era hegemónico de unos pocos, ¿no? De repente ha sido una especie de periodismo democrático, de que cualquiera es periodista, de paso a ritmos acelerados, sin poder hacer ningún tipo de investigación, salen noticias constantes que no tienen ni base ni fundamento. ¿Hacia dónde va el periodismo, ¿no? Esa es una pregunta que quizás también sirve para pensar hacia dónde va la democracia. Entonces yo añadiría esa pregunta, que creo que complementa un poco las demás, y si quieren ahora invirtamos el orden y siéntanse libres de elegir las preguntas que quieren responder. Simplemente te dejo la tarea de asegurarte de que no queda ninguna sin respuesta. Bueno, creo que me toca ejercer como el periodista colombiano de la mesa
y decirles que sí estoy de acuerdo con que la crítica de medios y el debate público sobre los medios ha hecho falta. Ayer mi colega Pablo Medina decía en otro panel que Colombia no es un país donde exista una tradición de crítica de medios como si la hay en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde los medios sacan sus trapos al sol, donde los periodistas de un periódico lograron echar para atrás la designación de su próximo director, porque le encontraron cosas sucias en su pasado. En Colombia estamos un poquito mejor que hace unos años. Hay medios que han tenido el coraje de hablar sobre sus colegas. También tenemos más medios y tenemos medios que saben distribuir mejor y saben competir mejor en la economía de la atención, medios independientes e investigativos y serios, que digo. Pero sí estamos muy lejos. Y yo creo, pero sin embargo yo creo que la forma más productiva de apoyar que eso siga sucediendo es votando con nuestra atención y con nuestro dinero hacia el periodismo que nos parezca bueno. Yo quiero hacer la invitación a que si a usted le gusta un medio, dele plata, dele tiempo, dele clic, ayúdelo como el medio diga que se le debe, que es el que es lo mejor para ayudarles, porque creo que eso primero es un ejercicio de vitalidad democrática y segundo nos saca como de este negativismo tóxico de que el periodismo es malo y los periodistas no cuentan esto y todo es terrible y cómo hacemos los ciudadanos y cómo hace que el periodismo no contó esto y esto y esto y esto y lo que muestran es un enlace de un medio de comunicación. Entonces como que yo pienso que al final estamos en una época dentro de todo próspera y vital en el periodismo independiente de América Latina y en Colombia, y lo que yo pediría que hicieran las audiencias es que prestaran atención y que nos ayudaran a seguir trabajando. Sí, yo creo que es curioso también. Yo creo que es curioso también cómo, de alguna manera, todo lo que estamos hablando se podría conceptualizar como la democratización del periodismo, ¿no? Como incluso desde fuera de la profesión viene a darle lecciones al periodismo, ¿no? Y eso habla de la democracia, ¿no? Porque si el periodismo fuera autoritario, no permitiera escuchar las opiniones de la gente, no permitiera mutar, no permitiera trastocar la propia profesión, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto que estamos haciendo ahora de la crítica del propio periodismo es democracia, ¿no? Creo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Y sí, obviamente, también cuando hablamos de periodismo es un saco muy grande y ahí entra todo el mundo, ¿no? Hay tiktokers que se creen periodistas y se autoproclaman periodistas. Hay medios de comunicación que se autoproclaman medios de comunicación y no son medios de comunicación. Entonces, digamos que periodistas que intentan hacer un trabajo más serio, cae sobre ellos ese torrencial aguacero, ¿no? Pero sí hay una tendencia, yo creo, cada vez más a opinar, hay una tendencia a creer que una visión es más importante que la voz, que una fuente, que un dato, que un contexto, ¿no? Pero hay montones de brillantes excepciones que hacen todo lo contrario y que investigan y que cuentan y que hacen un periodismo de un gran nivel. Yo creo que obviamente como que no le pasa, que no es una cuestión excepcional del periodismo. Creo que incluso las personas, ¿no? Todos cambiamos, todos tenemos que cuestionarnos, todas las profesiones mutan. Todo el mundo puede invitar al cambio y no por eso significa que esa generalidad apañe a lo que se hace bien, ¿no? Y es un poco también de lo que me estaba hablando, ¿no? Como siempre en esa generalidad lo que sale a relucir son las malas prácticas, son lo que se hace mal, ¿no? Y todo lo brillante siempre termina tapado por esa nube oscura. Pensar hacia dónde va el periodismo en los próximos 10 años, eso me parece una tarea imposible cuando no sabemos cómo la aceleración tecnológica nos va cambiando día a día y tenemos que ir repensando constantemente cómo llegar a las audiencias. Pensando un poco en el impacto de la ultraderecha, que era una de las preguntas, en este momento, sobre todo desde mi mirada desde Argentina, el ataque está siendo brutal hacia los periodistas y desde ese lado es fortalecer la colaboración entre medios y
independientes y periodistas, pensando sobre todo en el ataque a los medios públicos que nos han afectado a todos, en ese sentido con Telam y con Radio Nacional y Televisión Pública, porque quedaron muchos colegas sin trabajo, porque se perdió información de calidad que se compartía con otros medios, porque perdimos territorialidad en el país, porque los medios públicos llegaban a lugares donde otros medios que quizás están en Buenos Aires no toman información. Entonces perdimos voces, perdimos territorialidad, y de ese lugar es un impacto enorme que estamos teniendo en este momento de la ultraderecha en Argentina. Y respecto a cómo definimos la polarización que comentabas y el rol de los opinadores, como esa mirada, también nos tenemos que hacer responsables de nuestros clics y entender que los medios son empresas y que los clics dan un resultado que después muestran a publicidad y trae ingresos. Entonces, responsabilizando a nuestros clics, también entender qué temas van a estar en portada en los medios y ahí apoyar también, y esto también desde lo económico, como consumidores, a los medios independientes, que son los que pueden traer otras miradas, otras voces, otros lugares, y desde ese lugar también fortalecer a la democracia, apoyando como región a todos estos medios e iniciativas de periodistas independientes que tratan de generar un periodismo mejor. Y desde ese lugar, lejos de idealizar, es lo que no se trató de idealizar, sino es aprovechar el conversatorio con colegas para pensar cómo podemos hacer un mejor periodismo, cómo podemos hacerlo mejor y fomentar la participación y fortalecer la democracia desde nuestro lugar. Bueno, pienso un poco en lo que mencionaba el señor aquí en primera fila de la objetividad en el periodismo. Yo creo que cada vez los periodistas tratamos de desmarcarnos más de ese término de objetividad, aunque suene mal, porque al final somos sujetos y tenemos una mirada. Para mí la línea está en la defensa de los derechos humanos y los derechos básicos. O sea, yo esa no la voy a pasar, que por ejemplo, usted que hablaba de la extrema derecha y los peligros, ahí es un gran reto para nosotros, ¿no? Cuando tenemos que informar de opiniones que hacen líderes de extrema derecha que están en contra de los derechos humanos, ahí tenemos un gran reto. ¿Cómo lo hacemos? Porque a veces si replicamos esas declaraciones les estamos dando altavoz, ¿no? Entonces, pero la receta, sin duda, teniendo en cuenta que somos seres subjetivos y que tenemos una mirada, es el rigor y el respeto de los principios periodísticos, ¿no? El contraste de fuentes, el no dejar de ir a los lugares donde está pasando la noticia, hablar con las diferentes partes. Y también tocando el término, o sea, la pregunta de los opinólogos, ¿no? Eso que salen como setas en todos los países, no solo en Colombia. A mí me cuesta tanto, o sea, yo han pasado más de 15 años para que yo pueda subirme a un escenario y hablar de cosas en las que llevo trabajando mucho tiempo, pero siempre opinar me resulta una cosa como que siento que tienes que saber mucho para poder dar una opinión. Yo de la mayoría de cosas digo, yo no sé, tengo que consultar a gente que sepa de verdad, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que salir en una televisión, en una radio a opinar no cuesta nada. Pero irse al lugar donde pasa una noticia, que muchas veces está en lugares alejados, cuesta mucho dinero. Y vuelvo un poco también a la apelación que han hecho los compañeros de que el periodismo cuesta, y también pues lo que decían, ¿no? Hay que apoyar como ciudadanos, si queremos una sociedad democrática y con más voces que hablen, pues hay que apoyar a los medios independientes, por supuesto. Y creo que como me has dado la tarea de que no se quedara nada sin responder, el tema de la agenda, cómo ampliarla. En el caso de mi sección de América Futura, yo tengo una apuesta muy clara de tratar de llegar. El País es un medio que obviamente está en toda la región, en toda América Latina, también en España, pero sobre todo los corresponsales y la gente que escribe está en las grandes ciudades. Entonces yo, por ejemplo, me he dado como misión conseguir a periodistas que estén en comunidades rurales, en lugares más remotos, en buscar las voces que no suelen estar representadas en los medios de comunicación, pues comunidades indígenas, afrodescendientes. Es una tarea difícil y, como digo, cuesta dinero. Nosotros, afortunadamente, hemos tenido un fondo de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para crear esta sección, pero volvemos a lo mismo, o sea, la calidad al final se consigue también con plata, porque los periodistas pues hacen una profesión y necesitan comer, que muchas veces creo que incluso a nosotros mismos se nos olvida, ¿no? Porque es una tarea tan vocacional que hay gente incluso que solo por el honor o por la esperanza que tiene de contar historias, pues
pues acepta trabajar por muy poquito dinero. Entonces creo que también hay que valorar ese trabajo, que creo que es lo que va a diferenciar realmente que se haga periodismo respecto a otras cosas que pueden ser opiniones o que pueden ser informaciones, pero eso, conseguir calidad a través de inversión. Perfecto, muchísimas gracias. Ya tengo 2 llamados de atención, así que tengo que, no sé por qué me ponen a mí a moderar, que siempre se me va la hora, pero quizás una reflexión de cierre muy breve de 1 minuto que dejaría es, si bien la democracia es más que votar cada 4 años, y quizás es importante que reflexionemos en esto, ¿no? Hay una frase que dice que si te invitan a comer y tú no pagas la comida, es que la comida eras tú. Y esa es una reflexión que vale la pena tomar en cuenta. Si uno quiere vivir en un régimen democrático y no pagar impuestos, entonces hay alguien que está pagando por ese régimen y se está quedando con el derecho de decidir. Lo mismo con los medios de comunicación. En la medida en que nosotros vamos haciendo clic, acuérdense en los tiempos de antes que comprabas un periódico y en España costaba 100 pesetas. El hecho de comprar ese periódico implicaba que ese periódico, aunque vivía mucho de la publicidad, pero tenía una base. Hoy en día estamos acostumbrados a consumir noticias gratuitas, ¿no? Teóricamente gratuitas. Esas noticias lo que están generando son clics, que están generando publicidad y todo el mundo está viendo a qué se le da clic rápido. Entonces también hay una responsabilidad de nosotros mismos de dónde hacemos clic y de qué periodismo estamos apoyando o no. O sea, también yo aquí haría un llamado a la acción de que seamos responsables también de nuestras decisiones y del mundo. Digamos, nosotros estamos haciendo el mismo informe que para América Latina en Colombia y el foco es el futuro de la democracia. Y cuando uno piensa en el futuro de la democracia, la gente muchas veces piensa que el futuro cae del cielo dentro de 10 años. El futuro se construye hoy y el futuro se construye con las acciones de hoy. Entonces, seamos conscientes de lo que hacemos y de lo que estamos construyendo. Yo no tengo más que agradecer de verdad por un panel maravilloso. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por las preguntas.